Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Un placer saludarles. Bueno, emocionado, contento, cada vez que uno tiene la oportunidad de compartir. Un compartir que permite a ustedes un gran aprendizaje, pero el primero para mí. Yo aprendo muchísimo cada vez que estoy con un ser humano que tiene esa conciencia, con esa expansión y un conocimiento profundo también sobre el área, una especialización. Y en este caso vamos a tener el honor de entrevistar hoy a María Marta Arredondo, Mayé Arredondo, conocida como Mayé. Este México es una de las pioneras en las constelaciones familiares en México y tiene una energía, porque es que la conozco, porque he recibido de ella, es mi maestra también, y esa sensibilidad, esa posibilidad de poder con sutileza generar una comunicación sin necesidad de las palabras, realmente siempre me ha cautivado, porque nos habla entonces de lo que es una auténtica maestría, donde la humildad es lo que prevalece. Y yo entiendo que la sabiduría también tiene esa humildad como un elemento principal, como un ingrediente principal. Y siempre la maestría está al servicio, la humildad está al servicio. Así que hoy recibimos a Mayé en la Hellinger Radio, esta iniciativa que no tiene otro propósito que honrar la memoria, la filosofía y los pensamientos de Bert Hellinger, porque entre canción y canción vamos colocando las frases que nos hablan de estas profundas comprensiones que tenemos justamente gracias a Bert para el funcionamiento de los sistemas familiares. Entonces, imagínense una radio coaching que nos permite un crecimiento interior con esos fundamentos importantes de la filosofía hellingeriana. Bienvenida, Mayé Arredondo. Qué honor poder estar contigo. Muchas gracias, Juan Carlos. Me da mucho gusto estar contigo, con ustedes. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Gracias. gracias a ti. Hablar de las constelaciones familiares en México, creo que sería una buena manera de comenzar este programa, ya que tú eres una de las pioneras en el área de las constelaciones. ¿Cómo inicia todo esto para ti y qué puedes recordar de esa época donde se genera a ti el acercamiento a las constelaciones familiares con relación a tu vida personal? La mayoría de las veces algo que está ocurriendo en nosotros nos moviliza y nos lleva a buscar comprensiones, herramientas, ayuda. ¿Qué ocurría en la vida de Mayé Redondo para llegar a las constelaciones familiares? Mira, como entró Constelaciones Familiares en México, fue a través de Core Energética. Me explico. Estábamos un grupo haciendo nuestra especialidad en Core Energética y uno de los maestros eh, empezó, bueno, comparto. Teníamos nosotros que tener entrevistas privadas, ¿no? Obviamente de revisión personal. Y en uno de esos asuntos, él, Lorenz Biest, me abordó, pero no desde lo corporal, sino desde lo sistémico. Y entonces cuando abordó desde lo sistémico, obviamente llamó muchísimo mi atención y acompañadas de otros alumnos, pedimos, pedimos que se nos diera un taller de constelaciones familiares. En ese espacio, Inga Rob era la coordinadora de ese programa y también ella, que ya las conocía, ella nos hacía el favor de hacer la traducción del alemán, obviamente al español, y estuvo ahí y se hicieron 2 talleres abiertos de constelaciones familiares con Lorenz Bies. Después se pidió que se hiciera el entrenamiento, el primer entrenamiento en México a través de la mano de Lorenz. Esto fue muy importante, fue en el Instituto Yollocalli, bajo la dirección de otra alemana, Ilse Kretschmann, que ella autorizó y dio la bienvenida a través de Yollocalli de esto. Después de ahí salimos y hubo varios espacios, Ingala con su abuelo, con Lorenz, que se hizo maestro, Pati Aguirre, una compañera que ya falleció, yo en Guadalajara,
Beatriz en Chihuahua, y así fue como inició. Pero recuerdo perfectamente esas épocas en que no había libros, bueno, habría libros, por supuesto, en alemán, en inglés, y entonces se hacían las traducciones. Ingala a través del alemán y otras compañeras a través del inglés y nos llegaba la información. Y Lorenz en contacto con Bert Hellinger que le pedía la autorización. Las dos esposas en ese momento de Bert Hellinger, que era Herta y la esposa de Lorenz, muy amigas, y entonces se hizo y nos llegaba el material que el mismo, ¿no? Bert Hellinger proporcionaba y así duró este primer entrenamiento. Este entrenamiento obviamente fue y es también toda una bendición. Y ahorita digo, ¿por qué? Porque fue en esos espacios, estoy hablando del 95, del 94, con todo lo que tenía Bert Hellinger hasta entonces. Entonces duramos tiempo y para algunos de nosotros tenía todo el sentido del mundo, no solo porque Bert Hellinger llega al alma, las constelaciones familiares hablan de nuestro sistema familiar, sino también porque algunos de nosotros teníamos ya avance o formaciones en algo de lo que el mismo Bert se había especializado. Te hablo de dinámica de grupos, hablando de una servidora, te hablo de hipnosis ericksoniana, de que él encantaba mucho, mucho, de programación neurolingüística, de terapia gestal. Entonces, desde ese espacio, bueno, para muchos de nosotros se nos facilitó, por supuesto, la teoría familiar sistémica. Y entonces, desde ese lugar, bueno, todo abundó, además del desarrollo humano del que yo venía. Así fue, y fue algo personal que yo planteé que a través de eso se abrió la parte sistémica. Era como si todo lo corporal estuviera con una parte, ¿no? Con muchas, muchas respuestas en mi propia historia y de ahora se abrió todo lo familiar, todo lo transgeneracional. Así fue, Juan Carlos. Bien, amigos de la Hellinger Radio, estamos conversando con María Marta Mayer Redondo, que es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una maestría en Desarrollo Humano, en Pedagogía Sistémica con nuestra Universidad Multicultural CUDEC, de la cual me siento orgulloso porque siempre digo que es la mejor universidad del mundo, porque ¿dónde aprendemos conciencia sistémica si no es allí, en esta gran universidad? Psicoterapeuta gestal, Instituto Humanista Gestal, especialización en programación neurolingüística, bueno, con Robert Dills, nada más y nada menos, hipnosis ericksoniana con el Instituto Mexicano Milton Erickson, terapeuta en danza y movimiento. Bueno, es que de verdad, si me pongo a leer todo esto, se nos va a ir una hora, Así es. porque es mucho conocimiento y mucha academia lo que representa Mayer Redondo. Y yo quiero irme más bien es a la parte humana. Así como cuando yo introduzco tu nombre en esta conversación, doy unas pinceladas de lo que yo he percibido de ti como maestra. ¿Qué te dejó Lorenz en aquellos tiempos, en aquellos inicios? ¿Qué podrías compartirnos? Mira, ¿qué me dejó Lorenz? Obviamente fue el introductor de Bert Hellinger, de constelaciones familiares, que dejó un gran cariño, un gran agradecimiento. Le agradezco profundamente habernos introducido a muchos de nosotros y haber introducido las constelaciones familiares de la mano de Bert Hellinger. Eh, y yo creo que me dejó la introducción a un mundo transgeneracional que se iba abriendo. Ahorita a lo mejor no es tan común, pero en esos tiempos, y Juan Carlos, tú me dirás si estás de acuerdo conmigo o no, en esos tiempos era muy común, bueno, todavía, pero lo teníamos muy conscientemente los jóvenes, de que no éramos los primeros en nuestra lista. Yo me acuerdo que en una gran lista estaba primero nuestros papás, nuestras misiones, nuestros trabajos, y allá como en el 10º lugar te ponías tú.
Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De la buena conciencia. Y entonces mirar cómo la buena conciencia, este amor ciego del que nos introduce Bergelinger, nos lleva a esos espacios en que por amor hacemos todo, todo para los nuestros, nos entregamos con una fidelidad tremenda. Y esto es algo de lo que Lorenz nos llevó de la mano. ¿Cómo poder mirar que yo, o sea, usted que nos está escuchando, es su sistema familiar? Que en usted es su sistema, está su sistema familiar, que en usted no solo habitan sus padres, también sus abuelos, sus bisabuelos, los hermanos de sus padres, los hermanos de sus abuelos, bisabuelos, dice él, cuando son importantes, y ahora sabemos que muchísimos más, que ahí habita la tierra de nuestro origen, pero también del origen de los nuestros, que ahí habitan los que no llegaron, aquellos que no tuvieron la oportunidad de llegar a esta tierra, pero sí de vivir en el vientre materno, sí desde ese espacio reconocerlos como parte de nosotros, también como esa gran oportunidad de mirar a todas aquellas personas que hicieron espacio para que nosotros estemos aquí. Eso es muy impresionante, mirar que nuestro sistema familiar es sumamente amplio, sumamente grande, ¿no? Poder honrar a esas personas que muchas veces no recordamos sus nombres, pero que los estamos honrando constantemente. Esa es una. La otra también es poder mirar a todos esos excluidos, a todas aquellas personas que porque en esos momentos, incluso el mismo Bert Hellinger al inicio, ¿no? No les daba cabida porque eran asesinos o personas muy fuertes, era una parte de la antigua constelación familiar, que hay que conocer la historia para saber cuando leemos algunos libros maravillosos como Felicidad Dual, que a mí me encanta, de Gunther Weber, el primero de Bert Hellinger, con una recopilación y el gusto de él, esa cooperación entre amigos, y que de repente vienen algunas indicaciones que ya se han cambiado conforme el paso de los tiempos y conforme él avanzó su teoría. Entonces, desde ese lugar, mirar a los excluidos, darles un lugar, mirar quiénes son, y todo ese camino que nos llevó a entender después que el sol sale para todos, como dice Bergelinger, ¿no? Recordando frases de Jesús. El sol y la lluvia sale para todos. Todos tenemos un lugar, nada se pierde, nada se olvida y estamos presentes. Eso, entre muchas otras cosas, de lo que me dejó Lorenz Biest. Además de que en los inicios de constelaciones familiares en Guadalajara, Jalisco, México, que es donde resido, en ese espacio, bueno, nos tocó abrir piedra. Imagínense ustedes, eso asustaba mucho y iniciamos el entrenamiento, Patti y una servidora, y Lorenz e Ingala estaban como maestros externos de nosotros y ellos venían y daban los talleres, Lorenz, Ingala, y entonces fue un acompañamiento muy hermoso y Pati y yo nos sosteníamos y eran largos los entrenamientos, eran de 3 años. Estoy hablando de 3 años mínimo que duraban, Juan Carlos. Bueno, qué belleza. Estamos conociendo parte de la historia de las constelaciones familiares en México con Mayea Redondo. Quería también preguntarte sobre lo que ha representado México para las constelaciones. En mi experiencia, bueno, México es algo como muy especial, una sabiduría ancestral, tantas civilizaciones de sabiduría presentes. Es como un portal energético inmenso, el lugar, pero además del lugar es su historia, su cultura, su tradición. Y probablemente tú como mexicana lo sabes, o probablemente tú como mexicana y con tu humildad, tú dices, bueno, no había reparado, no me había quedado un tiempo para darme cuenta de ello. Pero en mi caso, que viví 5 años en México, que amo y adoro a México, bueno, lo que yo viví en México ha sido muy grande. Creo que cuando me toque hacer un recuento de mis anécdotas,
y de mi aprendizaje en diferentes países, creo que México tiene un lugar especial en mi corazón definitivamente. ¿Cómo miras tú la participación de México con tanta sabiduría en el desarrollo de este modelo de las constelaciones familiares? Mira, efectivamente, como lo dices, Juan Carlos, son preguntas que nunca te haces, ¿no? Esa es una. Y ahorita con la pregunta que formulas, eh, ¿cómo lo veo? Mira, primeramente, Bert Hellinger quiso muchísimo a México, mucho. Cuando digo mucho, mucho. Él se sintió siempre amado, recibido, eh, y abiertos todos los que íbamos con él a recibir sus enseñanzas. Eso siempre lo percibió y eso es bien importante, Juan Carlos. Y entonces desde ese lado, creo, como en muchos otros países, no estoy diciendo que solo en México, pero cuando venía a ver Hellinger a México sabía que nos le entregábamos para recibirlo, para escucharle. Y creo que tiene mucho que ver con eso que mencionas, con esa cultura indígena tan presente en nuestro país, con esas raíces en donde desde pequeños, cada quien, México, tú lo conoces, es un país muy grande y entonces con un territorio muy amplio y entonces hay muchas diversas culturas, ¿no? Bueno, como en mismo España, ¿no? Tienen muchas diferentes, pero en este espacio también mucha labor indígena. Muchas raíces indígenas. Desde este lugar, Juan Carlos, eh, en la mayoría de nosotros, que la mayoría de nosotros somos, bueno, la población es un mestizaje, ¿no? Muchísimos de españoles con los mismos indígenas y muchos de otras regiones que llegan, pero hay un mestizaje, bendito mestizaje, y lo digo por la reconciliación que esto implica, ¿eh? Lo digo por esa bendición que eso implica de tener la riqueza multicultural y la ampliación. Eh, desde este lugar hay un aprendizaje en nosotros de mirar de manera natural hacia los otros espacios, hacia las otras dimensiones. Entonces, cuando se presentaba lo de constelaciones y ver Hellinger, aunque era nuevo desde esta parte, desde este espacio, desde nuestra mente, para el alma era muy conocido, para nuestro corazón era muy conocido. Eh, no había esos espacios en los que había mucha reticencia a poder mirar sin miedo. Y me explico. Tú sabes que tengo la dicha, la fortuna desde hace muchos años de dar talleres en España, en Portugal, pero me refiero ahora a España, donde estamos, ¿no? Eh, y lo que yo he compartido con muchas amigas y amigos de ahí, y también alemanes, es lo siguiente. Yo creo que ahorita, que es totalmente diferente, estamos hablando desde otro lugar, ¿no? Estoy hablando desde los inicios, eh, que, que a nosotros nos ayudó, que sí hubo Inquisición en México, claro que la hubo, pero no fueron tantos los muertos ni tan castigados como fue en España, como fue en Europa, no solo en España. Y entonces desde este lugar, nosotros teníamos un permiso abierto para recibir. Y en Europa, en ese entonces, cuando empezaron a iniciar las constelaciones familiares, no había ese permiso porque en la memoria colectiva eso fue profundamente castigado. Esto es una reflexión que hemos hecho varios compañeros, ¿no? Sobre todo en España, yo con España. Y eso tuvimos y eso tiene México, como otros países, por supuesto, de Latinoamérica, pero México siempre ha sido un lugar donde se llega para de ahí salir y entonces tuvimos la fortuna de poder visitar países, Colombia,
lo recuerdo perfecto, como un país en el que los mexicanos íbamos a impartir, y vamos todavía a impartir talleres, llevando este conocimiento, ¿no? Pudiéndolo hacer. Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, que ya estaba TIU, pero desde este lugar, esto es lo que creo que básicamente ha dado constelaciones familiares y donde Bert se sentía tan, tan amado. Porque cuando Bert llega, y tú lo sabías, llegaba, todavía llega a través de todo lo que nos dejó, era impresionante mirar cómo grandes auditorios podíamos estar en trance, ¿no? Entrábamos de una manera muy suave, sobre todo las primeras veces, y entonces desde ahí él nos transmitía. Y creo que se debe a estas raíces nuestras. Quería preguntarte también ahora, porque es que me conmueve lo que estás diciendo, cómo lo describes, de verdad que sí, ese trance era un momento mágico, sagrado, definitivamente, era como que con él y con nosotros mismos y con nuestros ancestros. De tantos momentos que viviste con el maestro, ¿habrá un momento de estos que tú valores como muy especial, que dirías, ese fue mi momento más cercano con él? En ese momento me sentí, no sé, como que muy mirada. Entendemos que los hijos siempre tienen una percepción de los padres de manera diferente, cada uno de los hijos. Si nos llevamos esto a esta relación con Bert Hellinger y tantas visitas, movimientos, constelaciones, tanta energía, tanta profundidad. ¿Cuál sería ese momento especial de Mayé con Bert Hellinger que podrías compartir con la audiencia en este instante, que quizás a veces ni siquiera está reflejado por allí, porque la vida también es muy dinámica, muy rápida, el tiempo se va y a veces no sé, lo tenemos como que muy adentro, muy guardado dentro de nosotros mismos? Mira, son muchos, Juan Carlos. Bendito sea Dios, son muchos, porque tengo la fortuna de haber tenido esa cercanía con él. Recuerdo mucho uno que me impactó bastante, fue en Colombia, que tuve la suerte de estar desayunando con él. Y él me preguntó, ¿por qué le seguía? ¿Por qué me sigue, niña? Y yo recuerdo que le dije algo que es real, eso es real, ¿no? Bueno, por eso le seguía, porque le dije por su absoluta rendición a lo más grande, por su obediencia a lo mayor. Él se le llenaron los ojos de lágrimas, de agua. Por eso lo seguí, porque Bert Hellinger, que es un confrontador, fue un confrontador impresionante y, y él mismo era, ¿no? Lo que no estaba con él lo hacía a un lado, ¿no? Muy fuerte, muy siempre su esencia. Esto hay que recalcarlo porque había gente como si fuera majadero. No, no, era en su esencia. Él siempre estaba centrado. Él de veras cuidaba muchísimo su energía, ¿no? Y desde este espacio, a mí me llamaba la atención cómo un hombre tan recio, tan reacio, las dos cosas, y tan sabio, cuando llegaba el momento de obedecer a lo más grande, él siempre obedecía. Y quienes tuvimos la bendición, porque así lo considero, de estar con él, no puedo decir desde un inicio, hay personas que lo conocen desde muchísimos antes, pero desde mi inicio, ¿no? Que fue, ya te lo dije, desde el 95, 94, ¿qué me maravillaba él y qué lo aprendí? Que él obedecía a lo mayor. Y muchas veces me tocó escucharlo decir, yo en esto, Bergelinger no está de acuerdo, no es mi pensamiento, pero se me pide que lo diga y lo dijo. Eso a mí me maravillaba.
Yo, Bergelinger, en esto no estoy de acuerdo. Estoy hablando de los inicios. Él también tuvo un largo proceso y en donde ya al último estaba totalmente entregado. Pero su obediencia era mayor ante lo grande. Y entonces él se dejaba guiar. Eso a mí siempre me maravilló de él, Juan Carlos. Y ese fue un acercamiento muy íntimo que tuvo con él, de su alma y mi alma. Así lo viví, así lo sentí. Los que venimos ya en generaciones más recientes, Mayé, una super maestra, una de las pioneras, ya lo hemos dicho en esta entrevista, pero hemos escuchado tantas cosas del maestro. Me imagino que como suele ocurrir, unas son y otras no son. Unas se parecen bastante y otras no se parecen en nada, como suele ocurrir con todo lo que se dice. Pero sí escuché alguna vez sobre su relación con el Tata Cachora, que entiendo también estuvo no solamente mirando, atendiendo, contribuyendo con Bert en México, sino también en Alemania. ¿Qué conoces de esta historia que puedas compartir con tus alumnos, entre ellos este servidor, como para poder seguir honrando estos momentos maravillosos de la vida de este gran filósofo alemán, Bert Hellinger? Juan Carlos, él siempre mencionó, Bert Hellinger, que uno de sus grandes maestros fue Don Juan, de Carlos Castaneda, este chamán. Desde este espacio, él siempre lo mencionó antes de su encuentro con Tata Cachora. Y uno de los grandes acercamientos fue, gracias a Sofi, que él lo visitó precisamente ahí a Tata Cachora, cerca de Rosarito, cerca de Tecate, ahí en donde habita Tata Cachora, porque Tata Cachora sigue vivo, increíblemente vivo, a más de 100 años. Y desde este espacio, él estuvo con él y tenían encuentros, obviamente a través del alma, porque el idioma no existía, ¿no? El alemán, Tata Cachora en México, pero se encontraban y meditaban juntos bajo un árbol. Bert Hellinger lo fue a visitar y tuvieron una correspondencia. Ya para su cumpleaños número 85, a través de CUDEC, de Alfonso Malpica y de Angélica Olvera, se hizo el contacto para que Tata Cachora pudiera estar en Alemania en este cumpleaños de Bert Hellinger tan especial. Se hizo, bueno, es toda una odisea, porque Tata Cachora tenía o tiene varias actas de nacimiento y entonces no se podía conseguir el pasaporte para que pudiera salir del país. Se pudo conseguir, se tuvo que pedir, ¿no? El favor de veras de alguien de avalado en la trayectoria de Tata Cachora de dar la fe y bueno, se pudo conseguir el pasaporte y Alfonso Malpica le acompañó en el viaje a Alemania. Nosotros ya muchos estábamos allá, incluyendo a Angélica. Él llega y bueno, fue muy emocionante, ¿no? Porque llamaba además la atención con su sombrero, ¿no? Del norte, tipo tejano, para que tengan una idea, con sus plumas de águila, y entonces él va, ¿no? Un hombre lleno de fibra, todavía. Y un hombre medicina. Y entonces él va y participa en estas bellas jornadas que se hicieron en honor a Bert Hellinger de sus 85 años. Y recuerdo perfecto que cuando están en ese espacio, Tata Cachora empieza a bailar una danza indígena, poquito, y Bert Hellinger le empieza a seguir, ¿no? Y entonces bailan los dos, y Bert Hellinger le dice, maestro, mi maestro. Y le dice Tata Cachora que era mayor, le dice, tú vivir todavía muchos años.
oso, tú vivir todavía muchos años. Eh, Todavía te faltan muchos años por vivir. Mírame a mí. Y entonces se abrazan y ver Hellinger realmente muy conmovido, muy conmovido. Cabe señalar, Juan Carlos, que Bert Hellinger siempre tuvo un lugar, le dio un lugar muy especial a las comunidades indígenas, a los primeros pobladores de este continente, siempre. Siempre pedía que hubiera representantes de ellos para poder honrar la tierra y pedirlo. Cuando estuvo aquí en Guadalajara, que tuve el honor de coordinar, de organizar y de estar ahí, estuvieron don Lauro, un chamán muy famoso, para muchos conocidos, para muchos muy conocido, y también un chamán Seri de Sonora, que también tenía con una energía de niños maravillosos, impresionantes, y era muy bello verlos a ellos, que conforme estaban obviamente en la primera fila y conforme se hacían las constelaciones, te quedabas anonadada, sobre todo con el chamán Seri, que iba siguiendo los movimientos con sus manos. Antes de que se presentara, él estaba en los movimientos. Y entonces siempre estuvo en las manos con muchísimo respeto hacia ellos y honrando mucho. Y bueno, era un encuentro, me queda claro, de almas entre estos pobladores, honrando las raíces de todos los países que visita, porque no creo que haya sido solo México. Ujú. Bert Hellinger es para ti, Mayé, conocimiento? ¿Es Bert Hellinger para ti sabiduría? Es ambas. ¿Quién es Bert Hellinger para ti en una frase? El maestro, el maestro. Mira, Juan Carlos, ¿qué nos enseña Bert Hellinger? ¿Por qué digo el maestro? Bert Hellinger nos enseñó, para quienes queramos tomar el aprendizaje, a mirar hacia donde él mira. No sé si sea claro, ¿no? Ella sea clara, él es el faro, nosotros mirábamos hacia él, y si de veras somos sus seguidores, no hay manera en que tú no veas hacia donde él mira, hacia lo más grande. En eso es el maestro. Nos enseñó a reconocer que todos somos seres humanos y, en mis palabras, obviamente, a que nada de lo que la humanidad le sucede a la humanidad nos es ajeno. Nos enseñó a honrar nuestra humanidad, a poner los pies en la tierra para poder mirar más allá, a respetar y a sabernos realmente humanos, a reconocernos desde ese lugar, eh, con toda esa dualidad para poder regresar a ser uno. Nos llevó desde el alma a reconocer nuestra dualidad para ser unos, y entonces sí poder mirar el origen, de dónde venimos y a dónde regresamos, al origen, a casa. Nos enseñó que Él no es Dios, que el verdadero maestro para Él siempre fue Jesús, para llegar a lo mayor, para llegar a lo mayor. Eh, Él siempre se puso en ese espacio, nunca dijo soy yo, cuando menos que yo lo haya escuchado, no, es lo más grande. Fue muy humilde en este espacio. Él decía, yo estoy mirando hacia lo más grande. Y ya al final nos decía, esta no es la realidad, este es un mundo, como muchas veces lo dijo y toda la filosofía oriental, ¿no? Esto no es, esto es más grande, esto es una ilusión. Y nos enseñó a mirar hacia lo mayor, hacia la esencia. Fue un maestro hacia la esencia. Y fue un maestro para mí impactante porque lo que no podía entrar en esos momentos, esa sabiduría simple que está en
todas las culturas, que está presente en todas las culturas, de honrar a tu padre y a tu madre, él lo pudo llevar al conocimiento y a través del conocimiento entrar a las escuelas de psicología, a la psicología. Lo pudo llevar en palabras aquello que estaba dedicado a ciertos espacios y que era visto muy poco científico. Habló de la buena conciencia y de la mala conciencia, de eso que aprendió en el confesionario cuando era sacerdote. Y eso lo pudo traducir. Y el poderlo traducir parece muy simple porque es muy simple los órdenes del amor, los principios básicos de la vida, pero realmente lo aglutinó y así entró a la psicología. Así entró a través de los libros a mucha gente y le dio un lugar a lo que es sagrado, a nuestro origen, a recordar que papá y mamá son nuestro origen y que yo soy la unidad de ellos. Y que si yo estoy ahí, con ellos, nada más con ellos, yo ya puedo estar en contacto con mis ancestros. Y si yo puedo estar en contacto con mis ancestros, yo puedo estar en contacto con el origen de la vida. Y que el origen de la vida es mucho más grande todavía que mis ancestros. Cuando yo puedo mirar eso y puedo tomarlo y honrarlo, en palabras muy simples, yo puedo ir a la vida, porque los míos me trajeron, los nuestros, los suyos, los que nos están escuchando, nos trajeron a la vida y nos invitan a que vayamos a la vida, no a que estemos pegados al pasado, aunque una vez y otra vez nos tengamos que recolocar. En entrevista exclusiva por la Hellinger Radio, María Marta Mallea Redondo, es un honor tenerte con nosotros, es un gran regalo, estoy realmente conmovido y quisiera que esta entrevista, bueno, o que se repita muchas veces si la vida lo permite y las circunstancias, o que durara un tiempo más, pero obviamente siempre los tiempos en estos programas está como que un poquito ya preconcebido, ¿no? Para darle paso a Lo nuevos sé. temas y a nuevas dinámicas. Me encantaría, Mayé, una reflexión sobre las diferentes fases de Bert Hellinger a nivel de las constelaciones, modalidades, variantes. De cara al presente, como maestra de constelaciones familiares, ¿te identificas con alguna de estas fases más que con alguna otra? Mira, Bert Hellinger, aunque lo mencionó al último bueno, no al último, bastantes años después, ¿no? Las constelaciones tradicionales, las constelaciones desde los movimientos del alma, luego los movimientos del espíritu, luego surgieron, bueno, varios movimientos entonces, pero hasta llegar a las nuevas constelaciones, aunque no lo mencionaba al inicio, él siempre estaba muy al pendiente de lo mayor, Juan Carlos. Eh, Todavía en la fórmula, en la representación, él hacía incidencia, pero estaba muy, muy en contacto con los demás. Creo que para mí la grandeza de Bert Hellinger y por lo que pasa es por, obviamente, los órdenes del amor, la nueva, la buena y la mala conciencia, que da una explicación muy amplia con todos los excluidos. Para mí la grandeza de él es cuando después, a través de los movimientos del espíritu y de las nuevas constelaciones, que insisto, estuvieron desde el inicio, aunque no se reconocieran de esa forma, todavía no se les pudiera el nombre, eh, a través de eso, y ahí sí que nos llegamos a ir a espacios multigeneracionales, multidimensionales, espacios atemporales. Esto es multidimensionales es muy importante porque se abarcan espacios tan distintos y podemos llegar a lugares tan lejanos que nuestra cabeza no da el espacio, pero el alma sí. Ese toque lo tuvo Bert Hellinger y conforme fue él caminando su propia vida, su propia historia, fue avanzando y él mismo nos fue llevando a través de su vida con todo esto. Bert Hellinger
nos presentaba aparentemente lo mismo y mucha gente decía, ay, pero si es lo mismo. No, había que tener para mí, lo digo con toda humildad, como tener esa capacidad de poder entrar en ese campo, a lo que llamé trance, pero es que ese campo de información de él, ser tomados para él, para poder mirar hacia donde él miraba y viajar hacia donde él viajaba. Para mí esa es la grandeza y creo que por eso tocó el alma de tantos, no solo la mía, sino esa parte en donde de veras él fue un aprendiz y un maestro de mirar el alma de las personas hacia lo más grande, con un respeto profundo. Ya decía Santa Teresa, ¿no? El alma, hasta Dios respeta el alma de cada persona. Y él aprendió a mirar con un profundo respeto el alma de cada persona. Eso fue lo que siempre me cautivó y me cautiva, Juan Carlos. ¿Hacia dónde podemos llegar? Esto no se ha acabado. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y no se ha acabado porque tiene que ver con nuestro propio proceso personal. ¿Hasta dónde somos capaces de mirar y de accesar de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestro grado evolutivo de conciencia y acompañando a nuestra alma, alma mía, como decía nuestra bella llamada Úrsula. Ay, Dios, qué lindo. Gracias por traerla a este espacio, claro que sí. ¿A dónde va ese legado de Bert Hellinger de acuerdo a tu reflexión, siendo tú pues que manejadora de la comunicación colectiva como periodista a nivel de los movimientos sociales? Yo entiendo que para mí, ¿no? Humildemente, creo que siempre va a ir de la mano de él, no creo que vaya de la mano de más nadie, pero usted es la maestra y es la entrevistada, así que te pregunto, ah, ¿quién resguardará el legado y quién va a guiar? ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a ser, ¿no? el timón de las constelaciones familiares de cara al futuro? Mira, yo creo que Bert fue tan sabio desde el principio que sabía que cuando él se fuera, cada quien lo iba a hacer desde su manera y muchos de nosotros, de nosotras, ustedes, vosotras y vosotros que nos están escuchando, eh, lo honramos como el maestro y como esa fuente, ¿no? Cuando decimos a la fuente es como poder entrar en ese campo de información y desde ahí ser guiados. ¿Y qué es ser guiados? Entrar a ese campo de información es aprender a estar en la nada y ser guiados por lo más grande, acompañados de él, pero ser guiados por lo más grande. Y creo que en este espacio se ha abierto tanto y han salido tantas formas que el mismo Bert Hellinger lo dejó abierto. Me explico. Una vez platicando, bueno, tuve la fortuna de Stefan Hausner llegar aquí, ¿no? Y ser amigos, pero hace muchos años platicando con Stefan, eh, él decía que cuando se abrieron muchas escuelas de constelaciones familiares, él también solicitó en ese entonces tener, ¿no? La escuela Hellinger, la Hellinger School o Schule. Y desde ese espacio, Bert le dijo, te estoy hablando de muchos años atrás, Juan Carlos, Bert le dijo, no, no, no recuerdo las palabras exactas porque no quiero mentir, pero algo así como, no te va a convenir, no es bueno para ti. Y desde ese espacio después, Estefan me decía, ¿qué razón tenía Bert? Me dejó libre. Bert dejaba libre a la gente, dejaba libre y bajo algo muy, muy grande que él postuló siempre, dejar que la fuerza que te guíe a ti, te guíe. La fuerza de ella, de él, es de él, es de ella. La fuerza que te guía, yo respeto la fuerza que te guía a ti, Juan Carlos, y aprendo a respetar la fuerza que me guía a mí. Estas enseñanzas de Bert Hellinger, como bien dices, son muy amplias, muy grandes, muy grandes. Y creo que esto tiene que ver con algo muy personal. Úrsula era una
custodiaba profundamente a Bert Hellinger, estaba entregada a eso. Angélica, Alfonso, el CUDEC lo hace. Lo hablamos mucho, Angélica y una servidora. Mucho, no tienes idea cuánto. Una servidora, desde su lugar, humildemente, también lo hace. Yo creo que así lo hacemos muchos. Y también desde ese espacio muchos van a encontrar su forma de manifestarse. Claro que está Sophie, por supuesto que está Sophie haciéndolo a su manera. Hablo de nosotros los discípulos que quedamos con ese acercamiento, como tú, Juan Carlos, que los honramos desde ese lado, siempre mirando que algo más grande nos guía y repitiendo la palabra de Él, recordándole la fuerza que nos guía a cada quien. Esto es muy grande. Yo que he estudiado tanto y que sigo estudiando, por supuesto, me preguntan, ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué te quedaste ahí? No, no me quedé. Es que constelaciones familiares es amplísimo. Y lo vuelvo a decir, es tan amplio como tú lo puedas explorar. Y desde ahí se abren muchísimos caminos. Los que yo he encontrado, como tú lo has encontrado, Juan Carlos, y mucha gente, no me dejan de asombrar día a día a las dimensiones y a los espacios atemporales que llegamos. Yo me atrevo a decir, ya no son las familias transgeneracionales, sí son las familias multidimensionales que venimos acompañando desde hace espacios que son atemporales. Todo esto nos demuestra Bert Hellinger y nos dejó el camino abierto porque él ya estaba ahí. Él ya veía hacia otros portales y nos lo iba revelando conforme teníamos capacidad de mirarlo y de poder asimilarlo. Bueno, Mayé, quiero agradecerte una vez más este espacio, este tiempo de tu agenda. Quería saber si tienes alguna actividad que pudiéramos aprovechar para invitar a la audiencia. Sé que vas a estar presente, obviamente, en el primer Congreso de Consteladores Familiares y Talleristas Fluviales. Es un honor tenerte como parte de los expertos que van a estar allí entregando esta sabiduría y difundiendo mucho más de esta filosofía de las constelaciones familiares y del enfoque, desde el enfoque hellingeriano de Bert Hellinger. Pero quisiera que nos hablaras un poquito del taller que vas a impartir en el Congreso y luego también si tienes alguna invitación de alguna formación que estés realizando, voy a colocar una vez más en pantalla el contacto para acceder a formaciones, talleres y consultas con la maestra María Marta Mallea Redondo y su escuela Corpo Alma Terapéutica. Ahí está incluso la página web www.corpoalmaterapeutica.com para que ustedes tomen nota. Y bueno, vamos a escuchar qué nos vas a presentar como taller en el Sí, Congreso y qué otra actividad paralela estás desarrollando para hacer la invitación a las personas que están escuchando la radio en este instante o a las personas que están viendo este programa a través de YouTube. gracias, Juan Carlos. Y si me permites, me gustaría agregar mi correo electrónico. Sí, ¿Sí? cómo no. Sí. Maye, M-A-Y-E, arredondo, doble R, arroba, corpoalma.org. ¿Sí? Maye Arredondo, arroba, corpoalma.org. Mil gracias. Mira, el taller a mí me tiene muy entusiasmada. Cuando me hiciste la invitación, gracias, Juan Carlos, decía yo, ¿qué quiero? En 2 horas, ¿qué es? Y entonces estuve, no tienes idea cuánto para salir con una frase que dije, ay, luego me di cuenta, es la frase de tomar la vida, pero quiero explicarlo y gracias por darme la oportunidad. Sí, sí, es tomar la vida, pero seguramente a ti te sucede también, Juan Carlos. La palabra tomar es muy grande. Se dice fácil y es un aprendizaje de vida aprender a tomar. Es un aprendizaje de vida aprender a tomar. Sí, sí es tomar a mamá y a papá, por supuesto, y eso nos va a llevar toda la vida, porque vamos a ir profundizando y vamos a descubriendo. De eso, por supuesto, que voy a compartir
para los que y nos escuchan por primera vez, se adentran en este mundo, pero también está dedicado a los que llevan mucho tiempo. Espero que así sea. Aprender a tomar implica a tomar, aprender a soltar y a aprender a enriquecernos, Juan Carlos. Y ese es el aprendizaje. Es algo que tenemos que hacer a diario, con papá y mamá, pero con la vida, con lo que representan papá y mamá, que mamá es la vida, papá el mundo. Y entonces papá y mamá se nos presentan de múltiples formas. Y esas también hay que aprender a tomarlas, porque eso es la invitación. Y más que nunca hoy, en donde vida y muerte convergen. Como siempre, están de la mano, están unidas, siempre. Pero ahora la estamos viendo claramente. Y quien está vivo puede morir vivo. Quien está muerto en vida tampoco puede, se va dormido. ¿Cómo aprender a hacer esta conexión? Sobre eso pretendo que sea el taller. Bueno, qué maravilla. Bueno, esperando entonces, amigos, a este congreso que es del 10 al 24 de noviembre, donde va a estar entonces nuestra maestra María Marta Mayé Redondo como una invitada especialísima de este gran congreso. Maestra, muchas gracias. Mi respeto y mi gratitud a usted como Sí. siempre. Muchísimas gracias. Y rápidamente, sí pienso abrir nuevamente una formación en constelaciones familiares. Dios mediante el próximo año, en febrero. Quienes estén interesados, también va a ser online, así que adelante. Bueno, así que para el mes de febrero del año 2022 tenemos esta formación. Espero entrevistarte también previamente para, bueno, acompañarte amorosamente Lo en que sé, esta formación tenga toda la difusión lo posible sé. en todas las partes que pueda llegar, a donde llegue el alma. Y bueno, también, no sé, se me estaba ocurriendo mientras conversaba contigo, porque te estaba escuchando con tanta atención. Y estoy seguro que obviamente tú conoces más de todo lo que es la parte de la bibliografía extensa que hay sobre las constelaciones, pero algo así como una guía práctica, cuando haces la reflexión de tomar la vida, una guía práctica, oye, de qué hacer con la pareja anterior, de qué hacer con las familias multiparentales, cómo actuar con relación a la familia política, qué pasa con la relación con la suegra, no sé, como un manual así como muy práctico. Creo que sería muy útil. No sé si ya lo hay, ¿no? Pero si no lo hay, bueno, que creo que tú como periodista y como maestra estarías aportando muchísimo, porque sería abrir ¿no? Ampliar las posibilidades para que las personas se adentren en esta filosofía de los órdenes del amor. Gracias, maestra, por su tiempo. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias a vosotros, vosotras que nos están escuchando. Gracias y un abrazo.